Hola, ¿cómo están? Soy Javid Chamoun. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en la 18ª Feria del Libro de Formosa, Argentina. Gracias al gobierno de Formosa, a Todos Unidos, al Ministerio de Cultura y Educación y a todos los que hicieron esto posible. Y a ustedes que nos están escuchando. Estoy feliz de poder compartir con ustedes dos de mis obras más recientes. Una es Negociando como un fenicio y la otra se llama Trasciende Quo Vadis Negociador. Bueno, el hecho es de que primero vamos a hablar de Negociando como un fenicio. Y se han de estar preguntando ustedes, ¿por qué otro libro de negociación? ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Por qué los fenicios? ¿Y cuál es la relevancia en el mundo actual? ¿Por qué debo de leer este libro? Todo esto y más espero contestarles. Primeramente, hemos hecho una investigación y ahorita regreso a por qué los fenicios, de la identidad fenicia a través de los años. Los griegos, los judíos, todo el mundo habla de los fenicios en la antigüedad como grandes negociadores. Entonces, hicimos una investigación histórica, antropológica, y nos dimos cuenta que una de las grandes capacidades de esa identidad era la capacidad negociadora. Así como los aztecas eran grandes guerreros y los mayas grandes científicos, los fenicios eran conocidos a través de la historia por esa capacidad negociadora con la cual llegaron a tener toda la primera globalización del Mediterráneo. Ahora, ¿cuál es el contenido de este libro? Yo quisiera comentarles que si les comento ejemplos de la vida cotidiana, va a ser más fácil aterrizar los conceptos. Primeramente, en el libro vienen varias anécdotas y ejemplos, sin embargo voy a detallar aquí algunos, como por ejemplo la negociación de tiendas al detalle. Recuerdo que cuando yo iba hacia el aeropuerto, mi esposa Marcela me llevaba hacia el aeropuerto y me dice, quizás ese concepto de tradables o tradeables en español, del que tú hablas en tu libro, es lo que me acaba de suceder al comprarle una patineta o patín a mi sobrino que le voy a llevar, en donde cuando yo terminé de hacer la compra y ya iba saliendo de la tienda, el vendedor me dice, señora, mire, le voy a regalar estas pegatinas o calcamonías que su sobrino le va a encantar. Y créanme que esas calcamonías o pegatinas, como le dicen en España, las valoran mucho los jóvenes. Entonces, ese era un tradable, es algo que es fuera del trato, ya no existe, ya terminó, ya se va, y le regala esto que cuesta algunos pesos, sin embargo, es algo extra. Va más allá que el valor agregado, y les comento que cuando mi esposa se pregunte a dónde va a ir a comprar algunos accesorios de la patineta y después, pues a esta tienda donde la trataron mucho mejor. Esto era ya saliendo de la tienda. Pero así como eso, les pregunto y rápidamente les menciono, en bienes raíces, cuando una persona compra una casa y se pasan muchos años para comprar otra, o quizás toda la vida y compró solamente una, pero por ejemplo en países como en Estados Unidos, donde la gente está acostumbrada a cambiarse de casa como de calcetines, por ejemplo, cuando la persona de bienes raíces, el broker, cuando ya terminó de hacer la negociación, ya firmó, ya están en la mudanza, la familia, ¿cuántos de ustedes les ha sucedido que esa persona, cuando ustedes están en plena mudanza, lo último que quieren es cocinar en la casa? Entonces, de repente que alguien les toque en la puerta y llega con una gran hielerita llena de refrescos, de comida. ¿Cuánta gente hace eso? Muy poca. Pero esos son los trade-offs, sucede. Y ya vendió, ya pasó el tiempo, ya están en la casa, no va a ser un cliente quizás hasta los 40 años más, no lo sabe. Sin embargo, ese tradable es algo que satisface una necesidad muy profunda del cliente que no tiene que ver con lo que está comprando o vendiendo. Bueno, quédense con ese concepto y ahorita hablamos un poco más de esto. Hay otra negociación de la colecta de fondos en donde les digo brevemente, tuvo que ver con un cliente japonés en donde un grupo de profesores me invitaron para ayudar a concretar la donación de una línea de manufactura. Entonces vamos con los japoneses y en la primera visita, después de haber hecho un estudio y demás,
Lo primero que me doy cuenta es de que por todos lados existen cuadros y dibujos de juegos de golf, de un campo de golf. Entonces, lo primero que les pregunto es, oiga, ¿y a ustedes les gusta el golf? Y los japoneses empiezan a hablar de las maravillas del golf, etcétera, y dicen, cómo nos gustaría ser parte del country club de la ciudad. Y yo le digo, en ese momento, los profesores me siguen viendo, los que me contrataron como consultor, se me quedan viendo como que, Javid, ¿de qué está hablando aquí? ¿Por qué no está platicando la necesidad que nosotros tenemos, que venimos a buscar fondos para el centro de manufactura y la línea de manufactura? Pero, sin embargo, yo continúo con la plática con el cliente potencial japonés y nos dice, bueno, lo que pasa es que nos encantaría ser parte del country club. Y yo le digo, mire, por cierto, casualmente, o como diosidencia, yo conozco a el gerente del country club. No sé si lo vayan a aceptar, pero pues no perdemos nada. Yo no le puedo asegurar, pero con mucho gusto puedo hablar con ellos. Fíjense que nosotros no íbamos a eso. Esa era una necesidad que este cliente tenía en este momento, que lo menciona, y si tú satisfaces la necesidad y no esperas nada, pues es un amigo más, ¿no? En la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que luego empezamos a hablar, después de 80% del tiempo que hablamos de golf, y eso que yo ni siquiera juego, al final lo que hicimos es, le dijimos que realmente hay un centro de manufactura que estamos construyendo y que necesitamos una línea, y ellos eran proveedores de esa línea de manufactura. ¿Y qué pasa? Que dicen, bueno, no, en esta época es difícil, pero lo vamos a evaluar. A los 2 días que yo ya hablé con el gerente del country club, me dice, fíjate, Javi, que por cierto, se acaba de ir una empresa y sí se abrió un espacio, porque son muy exclusivos, etcétera. Entonces los puse en contacto al cliente potencial japonés con el gerente y se hacen socios de este country club. ¿Cuál es la moraleja? Fíjense que después de todo, al final de cuentas, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y consiguieron el centro de manufactura, la donación, etcétera? Sí, sí se consiguió, pero no necesariamente fue por eso. Yo no esperaría eso, jamás, porque es ilógico pensarlo. Los tradables los haces, tú no esperas nada y a lo mejor se da ahí o en la futura. Ahora, déjenme comentarles, en la inauguración, esto es lo más importante. Escuchen muy bien, en la inauguración, el cliente, el embajador de Japón, el presidente de la compañía japonesa y el rector de la universidad, todo el mundo que estaba en que ver con este centro de manufactura, estaban todos en la inauguración y yo estaba atrás del telón porque yo era la persona que ayudó a los profesores a negociar y yo no quería estar enfrente del telón. Ellos se ponen la estrella, no yo. Yo necesito otro proyecto que me den correcto. Entonces yo estaba alejado de todas las fotos y demás. Sin embargo, el presidente de la empresa le pidió al embajador de Japón que por favor quería conocer a la persona que consiguió o que les ayudó a conseguir la membresía del country club. Fíjense lo importante que son los tradables. Satisfacen necesidades tan profundas que a este señorón no le importó estar con el embajador, con el gobernador, con este, con aquel. Quería conocer a esa persona que le ayudó a satisfacer su necesidad. Eso es lo importante de los tradables, que cuando tú satisfaces necesidades entre más profundas, más tu relación con la otra persona se hace más importante. Por ejemplo, puedes llegar a ser como un consejero de confianza o quizás un simple proveedor de servicios si no satisfaces más que la necesidad que te está pidiendo. Entonces, hemos analizado todo esto y le llamamos tradables. Esa es la negociación fenicia. Pero, ¿qué tienen en común todas estas anécdotas? 2 cosas. Un espíritu de abundancia, un espíritu de generosidad. Ojo, los tradables no es el do o des en latín, te doy y me das, no. Es yo te doy y no espero. Es un chip que tenemos que cambiar. De esto habla el libro. También habla de quiénes eran los fenicios, por qué los fenicios y cuál es su relevancia. Bueno, hablemos un poco de esto. ¿Quiénes eran los fenicios? Si nos remontamos a la época de 4,000 años, 5,000 años atrás, era el territorio de Canaán. Ahí existían los fenicios. ¿Qué es hoy? Pues desde el norte del Líbano, Siria, todo Líbano, Palestina, Israel, toda esa parte, toda la costa y todo el Mediterráneo, incluyendo España, Francia, el norte de África. Eso fue la parte de Fenicia después. Fenicia propia era la parte que mencioné primero.
¿Por qué fenicios? Se llamaban fenicios porque es el color púrpura. En los griegos, en griego, fenicio es púrpura. Entonces, como ellos traían de los moluscos, sacaban la tinta púrpura, los griegos les pusieron, ahí vienen los de la tinta, lo del púrpura, y se les quedó el nombre de fenicios, pero realmente eran cananeos que estaban en las costas. Ahora, ¿por qué los fenicios? ¿Cuál es la relevancia? Siempre he dicho yo, en la mayor parte de los lados, que yo les daría 3 premios Nobel a la cultura fenicia. ¿Por qué? El primero es el de la literatura, porque inventaron el alfabeto, se los pasaron a los griegos y a todo el mundo, y ahora vamos a ver. Además, el de la economía, por la manera de cómo hacían negocios. Y finalmente, o sea, el ejemplo de los tradables, y finalmente el de la paz, porque era un pueblo que llegaba a otros pueblos y no conquistaba, más bien comerciaba. Y a través del comercio llegó a crear un imperio comercial que duró miles de años. Ahora, aquí están ejemplos de reyes fenicios que pasaron a la historia, el rey Hiram de Tiro, que fue el rey que construyó el templo de Salomón. Y hemos investigado en este libro cómo el templo de Salomón se llegó a la negociación entre el rey Hiram y el rey Salomón, que primero la negociación fue entre el rey David y el rey Salomón, y el rey Hiram. El rey Hiram de Biblos también tiene mucha historia, y el rey de Sidón, que la historia y lo que implica aquí tiene que ver con el sarcófago de Alejandro Magno. Sin embargo, si nos fijamos, ¿por qué los fenicios circunnavegaron África por primera vez? Están viendo el mapa. Y Fenicia, donde dice Fenicia, bueno, se extendió a todo el Mediterráneo y hasta Inglaterra y demás navegaban. Increíble, con esas embarcaciones que ellos mismos construían, eran grandes ingenieros, grandes constructores, que es lo que más adelante vamos a ver cuál es su contribución. Entonces, en el libro hablamos un poco de historia, un poco de negociación, un poco de cultura, y entonces es un libro que enriquece al negociador. ¿Cuál es la contribución de los fenicios? Contribuyeron en todos lados, eran inventores, navegantes, comerciantes, exploradores, astrónomos, mineros, científicos, ingenieros, artistas, filósofos. Estudien la cultura fenicia, es bien interesante porque desafortunadamente después de mi investigación me di cuenta lo poco que sabemos a nivel de cultura general sobre los fenicios. Solamente sabemos, son grandes negociadores, comerciantes, pero si hacemos un estudio más profundo, van a estar impresionados. Fíjense, nada más para darles un ejemplo, los pueblos de la antigüedad y los fenicios. Fíjense, estamos hablando de Etruria, los etruscos en Italia. Negociaban con los fenicios y esto es bien importante. En Italia, en Etruria, se encontraron estas láminas de oro en donde la primera está en fenicio y la demás en etrusco. ¿Qué quiere decir esto? Que había una interculturización. No solamente comerciaban, pero iban más allá, al hecho que utilizaban el alfabeto fenicio. Además, en Malta, igual, los malteses, en la Rosetta Stone, que es la más famosa de Malta, existe 2, para que vean que lo lingüista es parte de la cultura, existen 2 frases en fenicio y en griego, que quiere decir que los fenicios no solamente no conquistaban, más bien aprendían de los locales y ellos daban hacia los locales. Por ejemplo, nada más para que se den una cuenta, los malteses hace poco mencionaban, Malta está en el norte de África, que es un país, pero es una isla. Mencionaban, ¿por qué no volvemos a llamarle a nuestro país la Nueva Fenicia? Fíjense, les hago esta reflexión, porque ¿cuántos de ustedes se han de preguntar, ¿le llamaremos a Argentina o a México o a estos países la Nueva España de nuevo? No. ¿Por qué? Porque llegaron a conquistar. No tengo nada en contra de eso. Sin embargo, los fenicios no llegaron a conquistar. Llegaron a generar alianzas, a crear negocios para los locales y para toda la generación. A tal grado que hasta hoy podemos seguir hablando de que un pueblo de la antigüedad, los malteses, pues quieren volverse a llamar fenicios. ¿Qué podemos concluir? Bueno, esto que podemos concluir de esto que les acabo de platicar de los pueblos de la antigüedad es que los fenicios participaron
en un proceso de inculturación con múltiples culturas, lo cual quiere decir que se integran a las sociedades donde van. Esto se me hace genial. 4,000 años atrás. Ahora, en el libro platicamos más de negociación sobre el método DEAL, los trade-offs, desde unos ejemplos al inicio. El método DEAL simplemente es un método que nos ayuda a rápidamente desbloquear una negociación. ¿En dónde se atora? En los detonadores, en los entrapamientos. Analizamos las 6 P's de negociación: proceso, problema, pronóstico, poder, persona. ¿En dónde se atora? Y luego, ya todo esto estudiado, vemos en dónde se apalanca la negociación, que quiere decir el leverage. Y aplicando el método DEAL, cuando se atora la P en la negociación, es tan sencillo como cuando de repente una persona que yo estaba en un lugar coachando en negociación, sabíamos que le pregunto yo de las 6 P's de negociación, que has cambiado a la persona, al vendedor. Siempre ha sido hombre, siempre ha sido, sí. Ah, bueno, pues ¿por qué no pones una mujer por esta vez? Y en ese momento, al hacer ese simple cambio, cambió toda la sinergia. Era el tema de cambiar a una persona por otra en una ruta de negociación. Y funcionó. Y se hizo fabuloso. Se cerró el trato y demás. Es un ejemplo muy rápido. Los trade-offs, que es de lo que hablaba al inicio, y es lo que me voy a concentrar solamente por el poco tiempo que tenemos, de esto se trata todo este libro, es la capacidad de negociar en inglés. Pero si le quitamos la palabra deal, del método deal, ¿se acuerdan? Entonces quedan traves, que en latín quiere decir lo que apalanca, el cimiento del trato. Entonces los trade-offs dan apalancamiento a la negociación. Y, por ejemplo, para generar trade-offs en el libro platicamos cómo se generan, pero yo les platico esta historia. Yo estaba en un mercado, en el mercado de Biblos en Líbano. Podemos haber estado en el mercado de Beijing en China, o en el mercado de Estambul, ¿verdad? En el Gran Bazar. Y he estado en los tres y les pregunto a ustedes, imagínense ustedes que están yendo hacia el aeropuerto esa noche y conocen a la dueña de un negocio en donde están platicando que yo quería unas, le llaman gemelos los que se ponen acá, ¿no? O son mancuernillas en México, ¿no? Que se ponen acá en la camisa para el saco. Entonces yo, platicando con la dueña, que se llama Manal, Biblos Accessories, en el Biblos, mercado de Biblos, fíjense que le digo, me encantaría tener unos gemelos o mancuernillas con la forma del cedro del Líbano. Y yo le digo, este es el cedro para mí, ¿eh? Yo estoy verificando uno de los pasos, ¿eh? Y confirmando. Y yo me iba al aeropuerto esa noche, entonces le pedí, ¿me los puedes hacer? Ella fabrica este tipo de materiales en plata, en lo que sea. Y me dice, sí. Y entonces yo se lo dejo pagado. Hubo tanta relación, confianza, credibilidad que viene a través de los años que yo le dije a ella, perfecto, y me lo deja en el hotel. Y me lo dejó y quedó perfecto. ¿Cuántos de ustedes podrían confiar en un mercado, que vayan al mercado a comprar algo? Muy pocos, ¿no? Pues eso todavía existe y existen muchas culturas. Esos son trade-offs. Ahora, ¿qué es el trade-off? Yo regreso con mi familia y ella está enfrente del castillo de Biblos, muy famoso, y arriba de su tienda, cosa que nadie puede ver porque es su tienda y es una parte por la parte de atrás, nos enseña el castillo. Increíble. Esto es un trade-off para mí. Es un regalo que me está dando, que satisface una necesidad profunda mía, que estudio los fenicios. Ahí estuvieron los fenicios, miles de años atrás. Imagínense qué regalo tan grande. Ese es un trade-off. Nunca se me va a olvidar. Tanto es así que se lo estoy platicando a ustedes en esta conferencia. Bueno, los trade-offs también los podemos ver en la historia antigua, cuando Salomón y Hiram negociaban en los anales de Tiro. Además, por ejemplo, cuando Salomón, su templo estaba siendo construido por el rey Hiram le manda un trade-off al final al rey Salomón. Le manda a Hiram Abi. Hiram Abi no solamente conocía la cultura hebrea de Salomón, pero también era fenicio. Entonces era el mejor para poder entender esta cultura y esta construcción divina para el templo de los hebreos.
Bueno, los tradables son tan sencillo como que yo soy un fenicio del lado izquierdo, hago un tradable, satisfago una necesidad de uno y luego de otro y así sucesivamente, y luego se comunican y dicen, mira, este Javi me hizo un gran favor, no sé qué, y todo el mundo, y entonces ya generas una comunidad, y eso es una reciprocidad indirecta, no es directa. No es como Cialdini que habla de, hago esto y me das esto, o no me siento comprometido. ¿Por qué? Porque lo haces con todo el mundo, con toda la gente, y sin quererlo se te regresa. Yo les quiero compartir finalmente una reflexión y luego les dejo mis datos. Yo estaba en Bogotá hace muchos años y en la comunidad libanesa, las mujeres libanesas de Colombia me regalaron un libro. Y en ese libro había una frase, cuando yo presenté este libro de Negociando con un Fenicio, que se lee así, Amel Emnig Ukebel Bajer. Fíjense lo que quiere decir. Quiere decir en un idioma muy antiguo como el fenicio, haz el bien y tíralo al mar. ¿Por qué? Porque primero, el mar es muy extenso y nadie te va a ver. Segundo, por lo mismo, por esa extensión del mar, tampoco los ves. Ni ves a quien le hiciste el bien ni te va a ver. Tercero, el mar es extenso. Y aunque toda la vida hagas bien, pues siempre hay que hacer más y más y más, porque nunca es suficiente, ¿no? Entonces, ni te ven, ni los ves, nunca es suficiente, puedes seguir haciéndolo. Y cuarto, les pregunto, ¿el mar es dinámico o estático? Dinámico. Aunque no lo esperes, se te va a regresar como un tsunami de felicidad, de armonía, de bendición. A lo mejor no a ti, a la siguiente generación o a la siguiente generación. Y ahí entra el concepto trascendental o transgeneracional. De eso les voy a platicar en el siguiente video sobre el libro Trasciende, Quo Vadis Negociador, que es el libro que le sigue a este libro, Negociando con un Fenicio. Ha sido un honor, una gran satisfacción para mí. Ahí tienen mis datos, estoy a sus órdenes. Dios los bendiga. Hasta luego.